Bueno, llegamos al Nuevo Testamento. Ahora estamos en el contexto histórico del Nuevo Testamento. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué tenemos nosotros aquí? Pues, ¿qué tenemos nosotros aquí? Mira, llegado el Nuevo Testamento, llegado el nacimiento de Jesús, que nos lo narran los cuatro evangelios nos dicen cómo un ángel vino y escogió a María, una muchacha, una virgen que servía a Dios, y decide que el Redentor iba a nacer de una virgen, iba a crecer, iba a ser descendiente del pueblo judío, iba a ser del linaje de David, y que llegado el momento, Dios iba a cumplir a través de él su plan redentor. Juan nos lo dice más claro. En el principio era el verbo era con Dios, el logo, la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne, haciendo referencia a Jesucristo. Jesucristo vino como hijo de Dios, encarnó con un cuerpo humano, vivió como un ser humano, presentó un proyecto de salvación divino, decidió morir y sacrificarse por ese proyecto redentor, murió en la cruz, su sangre es derramada y luego vamos a ver allí todo lo que él hace, ¿verdad? Ahí tenemos el punto 2, dice, Jesús establece el nuevo pacto en su sangre. Muere y resucita como el redentor del mundo entero. Eso está en Juan 3:16, Romanos 8:1-4. Jesucristo muere y resucita como redentor del mundo. Se reaparece con los discípulos. Le da normas y leyes que no tenemos tiempo para destacar todas las cosas e instrucciones que nos dio. Pero sí nos recuerda que su muerte abre el camino para que nosotros seamos salvos a través de su sangre derramada en la cruz. Su sangre nos salva y nos limpia de todo pecado. Por tanto, lo que necesitamos nosotros es tener fe en que Él es el Redentor, creer que Él nos redimió y entonces somos salvos por la fe en Él, no por las obras de la ley, según Efesios 2:8 y Hebreos todo el capítulo 12. Inclusive Hebreos 12 dice que todos los hombres del Antiguo Testamento murieron teniendo fe en que iban a recibir recompensa y que iban a ver al Redentor, al Mesías. Lo que no tenían claro era cuál o quién era el Mesías. El pueblo de Israel en el Nuevo Testamento estaba esperando al Mesías. Lo que no tuvieron claro fue no tuvieron la claridad meridiana para identificar que Jesús lo tenían en sus narices y en vez de aceptarlo, hicieron otra cosa. Jesucristo da la orden de la evangelización internacional e interracial, es decir, no importa de qué país tú vienes, no importa de qué color tú eres, qué raza, qué idiomas hablas, todos tenemos el acceso al perdón de pecado, a la salvación y a la vida eterna. Y los que somos creyentes tenemos la obligación y la responsabilidad de compartir y proclamar el evangelio a todas aquellas personas que tenemos al frente. Da la orden de la evangelización, Mateo 28:16-20. Un grueso del pueblo de Israel, cuando llega el Espíritu Santo en el aposento alto, en Hechos capítulo 2, cuando se da la llegada del Espíritu Santo y ellos comienzan a evangelizar hablando en los idiomas de cada quien, algunos se burlan y piensan que ellos están borrachos, y Pedro toma la palabra como líder. Dios lo guía y predica y dice, no se equivoque. Lo que pasa es que ahí llegó el cumplimiento de la promesa, llegó el Mesías, ustedes no lo reconocieron, ustedes lo mataron, lo pisotearon. Y ahora Dios está bendiciendo a aquellas personas que se arrepienten, y eso es lo que están predicando ellos en el día de hoy. Era el Mesías, ya ascendió, ya se fue, y va a venir por segunda vez por su pueblo. Los judíos que estaban allí se asustaron y dijeron, entonces, ¿qué hacemos?
Ellos le dijeron, arrepiéntense de sus pecados, bautícense y únanse al cuerpo de Cristo. Dice que ese día se entregaron más de 3.000 personas. Por eso yo pongo un grueso del pueblo de Israel, no le cree y lo rechaza, pero unos cuantos sí. A partir de ese momento nace la iglesia como cuerpo de Cristo. La iglesia empieza a florecer, empieza a crecer. La iglesia se va expandiendo, sale de Jerusalén, llega a Samaria y va expandiéndose por otros países vecinos. Pablo se convierte en misionero. Pablo inclusive predica a los griegos, predica a los gentiles, predica en Roma, en el propio corazón del Imperio Romano, quien era el que estaba gobernando para la época. Romanos capítulo 11 nos dice que a partir de ese momento los gentiles, la palabra gentil significa, es una manera de decir una persona que no es creyente. Es un inconverso. Gentil es una persona que no pertenece al pacto de Israel. Es como la persona, judíos o gentiles, una división. Es decir, los judíos son los descendientes ya no de Judá, sino del pueblo de Israel. Los judíos como descendientes del pueblo de Israel y los gentiles como el resto de los paganos o aquellas personas idólatras o no convertidas al evangelio. Entonces tenemos una triple división. Tenemos judíos que son equivalentes al pueblo de Israel. Tenemos a los cristianos que son los miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia naciente. Y ahora tenemos a los gentiles, que son aquellas personas de otras nacionalidades externas al pueblo de Israel, que son incrédulos. Tenemos una triple división. Bueno, los gentiles, a partir del rechazo que tiene el pueblo de Israel a la propuesta salvífica de Jesús, son injertados, según Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 11 al 24, son injertados en el árbol de olivo bueno. Y de allí surge la iglesia desde el primer siglo hasta nuestros días. ¿Qué pasó? Yo quiero aquí recordar algo. Recuerden que esto surge aproximadamente en el 33 después de Cristo. Miren, no habían pasado 40 años cuando la iglesia empieza a expandirse, pero el pueblo de Israel físico comienza a rebelarse contra el gobierno romano. Roma toma cartas en el asunto y allí comienza la destrucción de Israel. Recuerdan que la dijimos por el general romano Tito. Entonces, esto fue una actuación física, política y militar de exterminio y exilio de los israelitas. No estamos hablando de los cristianos. Los cristianos pasaron por otro tipo de sufrimiento. Pero el sufrimiento de los judíos es que son un grupo que no es cristiano, un grupo que no obedece la palabra de Dios, no cree en Dios como el Mesías prometido, y bueno, desaparece físicamente. La iglesia sigue creciendo, y ya en el siglo III después de Cristo, Constantino la hace como, o la acepta como la iglesia del Estado. Y establece progresivamente a Roma como la sede de la iglesia. Eso es otra historia. Pero, ¿qué pasa aquí? Que los primeros cristianos comenzaron a sentir que ya Israel había desaparecido. Y que como Israel había desaparecido, y hay promesas en el Antiguo Testamento referidas a Israel que no se podían cumplir si Israel no existe,
Los teólogos de ese momento histórico comenzaron a crear una teología denominada la teología del pacto o la teología del Israel espiritual. La palabra, yo voy a respetar punto de vista, pero pido que me respeten el mío también. Realmente ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento aparece la frase Israel espiritual. Eso es una frase creada por algunas personas para explicar el vacío que dejó, fíjense bien, el vacío que dejó el exilio del pueblo de Israel. Entonces, para interpretar pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento que hacían referencia a Israel, inclusive el libro de Apocalipsis, tenemos que tener un Israel. Bueno, no hay un Israel físico, el Israel es espiritual. Y más de uno empezó a aplicar, a interpretar profecías pronunciadas hacia el Israel físico como que se iban a ser cumplidas al pie de la letra, literalmente, en el pueblo cristiano o en la iglesia que se estaba expandiendo por el mundo. Yo estoy hablando de historia de un acontecer religioso. Y esa es la verdad. Así pasó. Bueno, pasaron los siglos y se podía seguir diciendo y se podía seguir creyendo que el pueblo de Israel ha desaparecido, nosotros somos el Israel espiritual, y saben lo que eso ocasionó, entre otras, que muchas iglesias comenzaron a decir, si somos el Israel espiritual, entonces las leyes que Dios dio en el Antiguo Testamento se aplican a nosotros. Número uno, Dios les pidió a los judíos que descansaran el día de reposo, el día sábado. Por lo tanto, la iglesia no puede reunirse los domingos, que es el primer día de la resurrección o el primer día de la semana, sino que ahora tenemos que regresar y celebrar nuestros cultos y no hacer nada el día sábado. No podemos trabajar el día sábado. O sea, algunos grupos cristianos comenzaron a guardar el día de reposo sábado. Pero a la vez también empezaron a escudriñar el Antiguo Testamento y dijeron, caramba, el idioma en que fue escrito, el idioma en que Dios se comunicó con su pueblo, fue el idioma hebreo. Entonces tenemos que aprender hebreo. Y tenemos que asumir son los cantos hebreos, la vestimenta hebrea, la música hebrea, las danzas hebreas, las leyes hebreas. Inclusive hay unos autores que dicen, no sin cierto elemento de verdad, que se afincaron en los diezmos del Antiguo Testamento para sustentar sus proyectos eclesiásticos. Había que diezmar, dar el 10% sobre cada una de las cosas. Esa es una ley del Antiguo Testamento. Y entra en discusión si en el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento no asegura ni afirma que debemos diezmar, pero sí dice que debemos ofrendar y que debemos ofrendar con generosidad y que la ofrenda puede ser igual o superior al diezmo. Pero repito, también hago paréntesis, ese no es el tema de la discusión del día de hoy. Lo que estoy diciendo es que mucho pueblo de Dios empezó a creerse el Israel espiritual y a tomar los principios. Entonces, había que usar la sotana, había que usar las vestimentas del sumo sacerdote. Y la iglesia cristiana universal, la iglesia católica, apostólica, romana, universal, tomó como esos principios y los fue atesorando. Y vemos que en su liturgia, es una liturgia que la palabra liturgia tiene que ver con lo que hacemos y cómo hacemos las cosas en la iglesia. Entonces, inclusive, asumimos su terminología. Ya no nos reunimos en la casa, sino que nos reunimos ¿en dónde? El templo, ¿verdad? Pero es que los templos son palabras que van del Antiguo Testamento y dirigidas al pueblo de Israel.
La Biblia dice, el Nuevo Testamento dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y donde estén dos o tres congregados en el nombre de Jesús, ahí está Él y ahí está la iglesia. Y que el templo de Dios no es un espacio físico, sino que nosotros, cada uno de los creyentes, hemos recibido el Espíritu Santo de Dios y somos templos vivos de Dios, del Espíritu Santo. Fíjense que hay un cambio entre lo que significa las prácticas de Israel en el Antiguo Testamento y las prácticas en el Nuevo Testamento. La Biblia nos dice a nosotros que la iglesia, a partir del Nuevo Testamento, tiene un nuevo pacto en la sangre de Cristo. Y que los pactos anteriores y las leyes anteriores llegan a su cumplimiento con el nuevo pacto. Ejemplo, en el Antiguo Testamento, yo no sé por qué, no he visto si algunas iglesias están copiando eso, pero pudieran llegar a agarrar a un animal, sacrificarlo para entregarlo como sacrificio santo a Dios, o poner sahumerios, o poner olores para adorar a Dios. La muerte y resurrección de Jesucristo para nosotros es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso significa que a partir de su muerte y resurrección ya no hace falta que un sacerdote me represente a mí e interceda por mis pecados, sacrificando a un cordero y derramando su sangre y entregándola delante de Dios como se acostumbraba a hacer en el Antiguo Testamento. La sangre de Cristo da cumplimiento y fin a esa práctica. Regresar a esa práctica es regresar al judaísmo, y el judaísmo no es cristianismo. El judaísmo es una religión respetada. Yo la respeto, pero una cosa es respetarla y otra cosa es transferirla y querer incorporarla a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Entonces, repito, tengamos cuidado porque el ausentismo o la ausencia del pueblo de Israel en los siglos, desde el finales del primer siglo hasta 1947, hizo que los cristianos quisieran apropiarse de todos los principios, leyes y normas que el Antiguo Testamento tenía reservado para el pueblo de Israel. Pero como el pueblo de Israel no existe, nosotros somos el pueblo de Israel. Por tanto, los judíos no son cristianos, son gentiles. Todas esas promesas son mías. Y mire, por eso han salido tantas sectas en el día de hoy. Hay algunos que dicen que ya no leen el Nuevo Testamento. Hay algunos que dicen que ya no siguen a un pastor, ni a un apóstol. No, sino que quieren regresar inclusive al sumo sacerdocio del Antiguo Testamento. ¡Wow! Eso es un sincretismo religioso, igualito que lo de los demás. Yo hago la pregunta aquí, ¿cómo está tu iglesia? ¿En qué tú crees? ¿Qué te dice la Biblia como palabra de Dios? ¿Qué te dicen tus líderes espirituales? Escudriña tú las escrituras para que puedas aclarar estas dudas. Pero seguimos con el tema. En el contexto histórico del Nuevo Testamento, Pablo, no yo, en Romanos 11, versículo 25 al versículo 36, da una declaración que le derrumba la tesis a muchos teólogos, tanto de la teología del pacto como lo de la teología dispensacional. No tengo nada contra ninguno de los dos, pero creo que entre seguir una teología e interpretar la Biblia, yo me quedo con la Biblia. Dice que el pueblo de Israel será salvo. Eso lo dice el apóstol Pablo. Y la promesa que Dios hizo al pueblo de Israel se cumplirá cuando hayan entrado la totalidad de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles son el mundo entero que no es judío y
cuando dice allí, cuando hayan entrado, ¿entrado a dónde? Entrado a la iglesia a través de la evangelización y la conversión posterior. Pablo dice que nosotros somos una rama insertada en el árbol de oliva bueno de Dios. La iglesia tiene un lugar, tiene un esposo, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero está diciendo Pablo que el propósito para con su pueblo Israel no ha terminado, sino que va a tener un resurgir al final de los tiempos, donde los judíos se arrepentirán de sus pecados, reconocerán a Cristo como Señor y Salvador, y las profecías del Antiguo Testamento y la promesa dada a Abraham en Isaías 59, 20, 21, las promesas dadas a los profetas en el capítulo 27, 9, en Jeremías 31, 33 a 34. Esos hablan de un resurgimiento de huesos muertos, y Dios le va a cubrir de músculos, de fibra, de carne, y va a haber un resurgir de un pueblo que se arrepiente de sus pecados. Creemos, a la luz de la palabra, a la luz de lo que está diciendo Pablo en Romanos 11, que está haciendo referencia ¿a quién? No a la iglesia, pues ya la iglesia está con el Señor. Más bien dice que al final de los tiempos, cuando entren y se arrepientan todas las personas que se van a arrepentir a través de la iglesia, Dios va a traer un remanente de personas fieles, judías, para cumplir su promesa. Entonces, yo aquí afirmo, la salvación futura de Israel está supeditada al reconocimiento de Cristo como el Mesías prometido. Zacarías 12, 6, 14, Isaías 11, 12 y 62, 10. ¿Ok? Ahí ese párrafo creo que está de más. La idea es que, al igual que en la iglesia, desde el primer siglo hasta nuestros días. Es decir, no hay salvación, ni para judíos, ni para gentiles, que no pase por el reconocimiento de que Cristo es el Señor y que lo anterior a Cristo ya fue cumplido. O no es, y al ser cumplido es abolido. Hasta aquí vamos claro. Palabra de Dios. ¿Cuál es el problema? El problema es que las personas que creen en la teología, que se formó desde el siglo I o el siglo III, van para ser más concreto, después de Cristo hasta el día de hoy, en la idea de que la iglesia es el Israel espiritual y todas las promesas de Israel recaen en la iglesia, resulta que ahora tienen que redefinir su explicación, porque para ellos tendrían que decir que el Israel actual, que tiene un Estado nacional, no es el Israel de Dios y que Dios no negocia con ellos. Tal vez por eso muchas de esas personas que tienen esa postura teológica no están reconociendo o no ven la participación de Dios en lo que está aconteciendo en el Medio Oriente en este momento. Eso va a decidir su postura como cristiano. El otro grupo que es dispensacionalista, que cree que la iglesia, cuando hayan entrado a la plenitud de los gentiles y Dios retoma el pacto con Israel, entonces ya estamos en otra dispensación de los 7 años de tribulación y el milenio posterior, donde Dios va a reinar con Israel físicamente. Ellos sí tienen la creencia de que este Israel que está presente es el pueblo de Dios. ¿Qué dice usted? ¿Qué opina usted? Pueden escribir abajo, ¿oyeron? Sus comentarios. ¿Por qué? Porque Israel no estaba muerto. ¿Sabes que en nuestro país tenemos un dicho que dice, no estaba muerto, estaba de parranda? Perdónenme que lo diga en este momento, pero Israel no estaba muerto. El 14 de mayo de 1948,
se da la declaración de la independencia de Israel tras la finalización legal del mandato británico de Palestina, que había controlado el territorio desde 1920. El 15 de mayo, el Imperio Británico declaró la expiración del mandato y se retiró oficialmente de Palestina. ¿Sabe lo que hicieron los palestinos ese mismo 15 de mayo? Declararon la guerra a los judíos que habían retornado a Israel. No había pasado un día de su libertad cuando se estableció una guerra que, yo diría, gracias a Dios, los judíos o los israelitas la vencieron. Fue su primera victoria en este siglo XX. El Estado de Israel sigue de espaldas a Dios, eso es un hecho histórico y es un hecho reconocido. Pero es un país reconocido a nivel internacional. Sin embargo, él como Estado y como país sigue de espaldas a Dios y no reconoce a Jesús como su Mesías y como su Salvador. Tiene sus escribas, tiene sus sacerdotes, tiene sus sinagogas, tiene sus intérpretes de la ley, donde se basan sobre todo en los 5 libros del Pentateuco, los 5 libros del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, el Número, de Deuteronomio, como la fuente de su interpretación y del cumplimiento de las cargas pesadas que ya fueron terminadas por la obra de Cristo. Entonces, ¿qué digo yo en el último párrafo? A pesar de los múltiples intentos por establecer la paz en la región, este acontecimiento de 1948 plantó la semilla de un conflicto en la región del Medio Oriente que sigue vigente al día de hoy y que registra un enfrentamiento en la actualidad. Ese enfrentamiento lo acabamos de ver en lo que surgió el 7 de octubre del 2023, es decir, el sábado pasado, donde la Organización Islámica Palestina, Hamás, atacó por sorpresa a Israel, casualmente en su día sabático, en su día de reposo. Hasta aquí son los hechos. Luego vamos a pasar al análisis de la totalidad.